Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Este es un libro editado en 1976 en Estados Unidos. Es una edición de bolsillo, la cuarta. En este momento se llevaban vendidos 1 millón de ejemplares. Sin embargo, no es una novela ni es un tema polémico de la actualidad, sino que el libro se refiere única y exclusivamente a un tema del pasado. A un tema del pasado muy sugestivo, pero que está ahí, que teóricamente no debiera interesarnos demasiado. El diluvio del Arca de Noé. Esto demuestra dos cosas. Primero, que en Estados Unidos se venden muchos libros. Y segundo, que los temas del pasado siguen interesando al hombre. Como si él estuviera empeñado en conocer sus raíces, conocer su propio origen, buscar su propia identidad. El tema al que se alude en el libro, y que, bueno, habrá supuesto ya a estas alturas algunos millones más de libros vendidos, es ese relato del diluvio bíblico. Comprobar, a lo largo de una investigación que en muchos casos fue exhaustiva, que lo que aparece en la Biblia, el libro más vendido, el auténtico bestseller de los libros, es un relato auténtico. No era una empresa descabellada. Ya hace mucho tiempo se viene comprobando desde un punto de vista arqueológico que muchas de las cosas, muchos de los relatos que aparecen en la Biblia no son pura ficción, ni mucho menos, sino que están reflejando acontecimientos que sucedieron en aquella época o épocas anteriores, que en cierto sentido la Biblia es una especie de crónica bastante exacta. Por ejemplo, se descubrió después a nivel arqueológico que los hititas mencionados en la Biblia existieron. Se comprobó que la tumba de Abraham existió tal o existe tal como está descrita en la Biblia, que la Torre de Babel fue también algo auténtico. Es decir, con un afán moralizador o con una línea más o menos tendenciosa, hay muchos hechos del pasado que aparecen reflejados en la Biblia de una manera exacta. La cuestión está en si ese diluvio, ese relato escalofriante que aparece en la Biblia, fue real también, fue auténtico o no. Los indicios, por eso que les decía antes, reflejaban que con toda seguridad, o al menos con mucha probabilidad, algo sucedió hace unos cuantos miles de años que aparece recogido de manera más o menos disfrazada en la Biblia. Pero un acontecimiento de esas características tan dramáticas, tan universales, tan catastróficas, sería demasiado admitir. Y el hombre de hoy es un hombre incrédulo por naturaleza, muy pragmático y que tiende a comprobar antes de asegurar, al menos desde un punto de vista científico. Este libro, escrito por uno de los autores es Elier, que es el productor de muchas de estas películas que estamos viendo de la Six Sun, de esta productora americana. En este caso el libro está escrito en colaboración con Balsiger. Es el resumen de esas investigaciones en torno a los hechos referidos al diluvio que aparecen en la Biblia, en torno a la personalidad de Noé, si fue auténtica o no, y en torno a la existencia de ese mítico arca. Y el resultado, la conclusión de esas investigaciones es que sí, que el diluvio existió, que el diluvio fue prácticamente universal, que hubo un hombre llamado Noé que correspondía a la descripción que de él se hace en la Biblia, que existió un arca hecha no para navegar sino para flotar,
y como final que ese arca, que esa extraña nave, está en una de las laderas del monte Ararat. Todo ello lo verán ustedes, lo podremos ver ahora en la primera parte de una película que, basada en este libro, recogiendo todo lo que en él se dice, hicieron esta productora norteamericana, la Sixam. Vamos a ver la primera parte y luego después haremos algunos comentarios. Existe una montaña al este de Turquía conocida como Monte Ararat. Es una hermosa montaña, elevándose 5.500 metros sobre la frontera turca. Se cree también que esta montaña guarda uno de los más grandes misterios de la humanidad, ya que desde que el hombre empezó a escribir, lo ha hecho indicando que el Monte Ararat es donde desembarcó el Arca de Noé. La película que ahora van a ver ustedes intentará descubrir este misterio que data desde hace 5.000 años. Trataremos de determinar si la historia de Noé es verdadera y si el arca, de hecho, descansa en los declives del Monte Ararat. En nuestra búsqueda, examinaremos la veracidad histórica de la Biblia. Experimentaremos la historia de Noé. Investigaremos las posibilidades de una inundación universal. Reviviremos las muchas aventuras de las expediciones que han escalado el Monte Ararat buscando el arca. Y tomaremos parte en un gran número de impresionantes nuevos descubrimientos. Esta pudiera ser una de las películas más increíbles que hayan visto, pero los hechos que presentaremos son verídicos. Creemos que el redescubrimiento del Arca de Noé y el establecimiento científico de este hecho representan el descubrimiento arqueológico más grandioso. El redescubrimiento del Arca de Noé conducirá a serias dudas acerca de las más importantes teorías de la ciencia moderna. Todos estarían impresionados, sorprendidos e intrigados si el Arca de Noé fuera descubierta en Ararat. Si el Arca de Noé está ahí, esto será la comprobación de que la Biblia, aún en sus primeros capítulos del Génesis, no es poesía ni mito, sino historia fidedigna. De Noé. Son millones de personas, cristianos, judíos y musulmanes, los que conocen esta historia. Noé y su arca. Es una historia que se nos enseña desde niños, disfrutada en todas las edades. Una historia tan importante y tan emotiva que ha sobrevivido durante 5.000 años y aparece en cada una de las más destacadas culturas. Durante más de 1900 años, la historia de Noé ha sido generalmente aceptada como un hecho. Pero durante el siglo pasado, con el advenimiento de investigaciones científicas más agresivas, los escépticos han surgido. Han marcado la historia como una dudosa combinación de realidad y fantasía. Han dicho que la historia de Noé, como aparece en la Biblia, no es más que una leyenda. Así que en nuestra búsqueda del Arca de Noé debemos empezar por consultar la sección de la Biblia donde aparece la historia de Noé. Debemos intentar determinar si la Biblia es fidedigna, si es en verdad una historia real de las civilizaciones antiguas, aun cuando algunos piensen que es presuntuoso el tratar de comprobar la Biblia. Hay algunos que trabajan vigorosamente para lograrlo. Tenemos a historiadores, arqueólogos, estudiosos. Y casi todos los días, algo que se descubre arroja nueva luz en los aspectos históricos de la Biblia. El Génesis menciona la construcción de la Torre de Babel o Babilonia en una ciudad que se enorgullecía de ser la capital del mundo. Los arqueólogos han luchado durante mucho tiempo por encontrar la histórica torre. Ahora creen haberla encontrado. Indicaciones de una gran torre en forma piramidal llamada Zigurat han sido localizadas en el valle de Mesopotamia, cerca de la antigua Babilonia. Informaciones históricas muestran que el rey inició la construcción de la más alta torre de la época, solo para abandonarla, dejándola inconclusa por siglos. El capítulo 10 del Génesis es conocido como la Tabla de las Naciones. Es una descripción del mundo y de sus líderes después de la era de Noé. La Tabla de las Naciones relata en dónde reinaron los hijos, nietos y bisnietos de Noé. Al hacerlo, refleja con precisión el estado geopolítico del mundo en esa época. Durante mucho tiempo, la Biblia aludió a un imperio que los arqueólogos no habían podido ubicar, hasta que finalmente en 1906, Hugo Winkler descubrió unas tablillas en el centro de Turquía que confirmaban la existencia del imperio hitita. El Génesis dijo que existía, la ciencia lo confirmó.
La mayor parte del Génesis se refiere a la historia de Abraham, el patriarca de los judíos. Se dice que Abraham nació en el año 2000 a.C. en la ciudad de Ur, en Sumeria. Abraham viajó de Ur hacia Canaán. Una vez más, los arqueólogos han encontrado pruebas de que ahí también, tal como lo dice el Génesis, existió una civilización floreciente. La tumba de Abraham se encuentra en Hebrón. Su historia confirma de nuevo el drama de su existencia, su historia tal como la cuenta el Génesis. Uno de los arqueólogos que ha dedicado 25 años al estudio del Medio Oriente es el Dr. Philip Hammond. Le hemos pedido al Dr. Hammond que nos informe acerca de la exactitud histórica de la Biblia. Por supuesto, la arqueología no intenta probar a la Biblia en un sentido estricto. Por otro lado, los arqueólogos desde prácticamente los inicios del trabajo en el Medio Oriente han descubierto un gran número de piezas que consideramos arqueológicas y que de hecho apoyan los fundamentos del material bíblico. En Hebrón, por ejemplo, haciendo excavaciones cerca del Golfo, descubrimos que el sitio había sido habitado durante un largo periodo y al acercarnos al periodo bíblico estudiado, descubrimos que los muros principales se apegaban ciertamente a las fechas bíblicas en un margen muy amplio. Algunos otros lugares han aportado tipos similares de material. Encontramos en Jericó que los materiales bíblicos nos indican que el lugar estuvo deshabitado por un cierto periodo al considerarlo tabú. Y después fue habitado en la era del hierro y esta es la situación con la que nos encontramos, por lo que frecuentemente el apoyo arqueológico para las historias bíblicas, fundamentos bíblicos, es muy fuerte. Y mientras los arqueólogos investigan más profundamente en las arenas del Medio Oriente, nuevas pruebas son aportadas a la exactitud histórica de la Biblia. Tenemos pruebas de ciudades tales como Megido y Masada, ciudades mencionadas en la Biblia pero ocultas durante siglos bajo la imponente belleza de la Tierra Santa. Estas son ruinas resonantes con los ecos de nuestra fe y de nuestra herencia. El Génesis es entonces un notable documento histórico. Y es en el Génesis donde encontramos la historia de Noé. La siguiente etapa de nuestra búsqueda del Arca de Noé será examinar la historia de Noé de acuerdo a la Biblia. La historia comienza con el descontento de Dios con el mundo que había creado. La Biblia nos dice que Dios observó la corrupción y violencia del mundo y debido a los muchos pecados del hombre decidió destruir la tierra y a todos los que la habitaban. Existía un hombre en ese entonces que encontró la gracia a los ojos de Dios. Este era Noé, un hombre justo que obedecía a Dios. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas vivían en la tierra de Sheripak, un lugar del Medio Oriente ahora conocido como Irak. Sabemos muy poco acerca de Noé. Todo lo que sabemos aparece en el libro del Génesis, que él y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, eran hombres de fe y que resistieron toda la maldad y corrupción de sus días. Y mientras los otros se entregaban a la perversidad, Dios habló con Noé. Pidió a Noé que construyese un arca de madera que la acondicionara como un hogar no solo para su familia, sino para un macho y una hembra de todas las criaturas que caminaran o volaran en la tierra. Se le dijo a Noé que habría un gran diluvio, una inundación que ahogaría a todas las criaturas. Solo los que estuvieran en el arca sobrevivirían. Sus instrucciones fueron construir un arca de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Se le dijo que pusiera ventanas en el arca, un codo abajo del techo y que construyera la puerta a un lado. El arca debería tener 3 niveles y la madera debería ser cubierta con brea. Durante años, Noé y su familia trabajaron construyendo el arca. Y durante su construcción la gente solía reunirse para ridiculizar a Noé. Pero Noé ignoró las burlas de sus vecinos y finalmente el arca quedó terminada. Noé hizo lo que el Señor le había ordenado. Reunió a 2 de cada una de las criaturas vivientes, un macho y una hembra. Los animales
animales siguieron a Noé mansamente. La Biblia dice que Dios comunicó a los animales sobre su próxima destrucción. Los animales sabían que Noé era su amigo. Mientras continuaba reuniendo los ejemplares, su familia se alistaba para el largo viaje por iniciarse. Se construyeron jaulas, se almacenó heno y se recolectó suficiente comida. Ven acá. Pronto los animales estuvieron reunidos y las provisiones listas. Empezaron la difícil tarea de cargar el arca. Todos ayudaban, o intentaban hacerlo. Habiendo embarcado los víveres y los animales, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos subieron al arca. Pero no había señales de lluvia y los vecinos se burlaron de Noé. Se reían del anciano que había construido un gigantesco barco que no tenía timón, ni remos, ni velas. Pasaron y todavía no había señales de lluvia. El grupo de espectadores aumentó y empezaron a especular cuánto tiempo más Noé permanecería en el arca antes de renunciar a su idea de una inundación. Durante 7 días y 7 noches, Noé y su familia vivieron en el arca esperando a que principiara la lluvia. Digamos una plegaria. Empezó a llover. La lluvia principal. Noé y su carga fueron azotados por la lluvia, los fuertes vientos y arrojados por las aguas del diluvio. Y mientras se dedicaban a sus diarias tareas de cuidar a los animales, ni siquiera sabían si las aguas algún día bajarían. Al 40º día, la lluvia finalmente cesó y la vida continuó en el arca. ¿Quieres ayudar?
Golpéala, golpéala. ¿Qué sucede, cariño? Mira. Luz de sol. Ha dejado de llover. Ahora podremos salir del arca. Debemos ser pacientes. El Señor no nos ha indicado cuándo podremos habitar la tierra nuevamente. En 2 ocasiones, Noé envió a una paloma fuera del arca esperando que encontrara tierra firme y vegetación. Si hay tierra, la encontrará. La primera vez, la paloma regresó al arca sin haber encontrado tierra firme. Aquí está. Pero la segunda ocasión, la paloma regresó al arca llevando una rama de olivo en su pico. Noé había estado en el arca durante 5 meses flotando en las aguas antes de descansar en el monte Ararat. Durante el 8º mes, otras cimas de montañas se hicieron visibles. Buenos días, hijos. Buenos días, padre. En el 9º mes, Noé hizo una horadación en el techo del arca para así poder examinar la montaña. Pasaron cerca de 3 meses antes de que Noé decidiera que era seguro abandonar el arca. Habían permanecido en ella durante 375 días. Todas las criaturas del arca descendieron por las colinas del monte Ararat para repoblar el mundo. Noé construyó un altar al Señor y debido a su lealtad, el Señor prometió que nunca habría otro castigo así. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. La historia de Noé de acuerdo con la Biblia. ¿Pero es cierta? ¿Pudo el arca ser construida para mantenerse a flote durante 13 meses?
¿Pudo transportar a todos esos animales? ¿Estuvo la tierra realmente cubierta con agua? Y finalmente, debido a que la madera del arca fue cubierta con brea, ¿existiría evidencia de su existencia en el área conocida como Ararat? Todas estas son preguntas válidas. Y en la búsqueda del arca de Noé son estas las preguntas que deben ser examinadas. Podemos principiar aquí, en este laboratorio de geología, mientras examinamos la evidencia de la posibilidad histórica del diluvio universal. Una inundación así debería haber dejado inmensos depósitos de sedimentación en todo el mundo. Se ha estimado que más del 75% de la superficie del globo es de naturaleza sedimentaria. Los Estados Unidos tienen inmensos depósitos sedimentarios localizados en California, la altiplanicie de Colorado y las llanuras del Medio Oeste. Sin embargo, la India tiene los más profundos depósitos de sedimento hasta ahora conocidos, 20.000 metros de profundidad. Los geólogos han encontrado depósitos de sedimento alrededor del mundo, en donde los restos fosilizados de animales y plantas, en ocasiones de diferentes regiones geográficas, fueron depositados en una gran tumba. La transportación poco usual y la rápida sepultura son indicaciones normales de una inundación. Un cementerio fósil que es ahora una atracción turística en Lincoln, Wyoming, es otro de los ejemplos de un depósito conteniendo una gran variedad de extraños restos. Lagartos, hojas de palmera, pájaros, peces de mar profundo, tortugas, mamíferos y muchos tipos de insectos. Probablemente uno de los más grandes descubrimientos que indican una inundación universal son los depósitos de lignito en Alemania, en donde los científicos han determinado que una mezcla de plantas, animales y aún insectos de todas las áreas climatológicas del mundo están enterrados en una fosa común. En 1929, el destacado arqueólogo inglés Sir Leonard Woolley confirmó que dicha inundación ocurrió en el valle del Tigris-Éufrates, conocido por los científicos como la cuna de la civilización. Durante una excavación en la ciudad de Abram, Ur, Woolley descubrió que debajo de las capas de civilizaciones sucesivas había como 4 metros de lodo. Lodo sin ninguna huella de la presencia del hombre. Y después, bajo esta capa de lodo, Woolley descubrió huellas de otra civilización, ruinas de viviendas humanas, la presencia de la vida. Este descubrimiento prueba que durante un tiempo en esta zona la vida estuvo ausente y las inundaciones presentes. Una mayor prueba de este diluvio se confirma con estos y otros objetos fosilizados, todos localizados en la cima de la más alta montaña del mundo, el Monte Everest. Asimismo, los geólogos que han escalado el Monte Ararat cubierta con agua de mar. Sí, a través del mundo la evidencia de una inundación es abrumadora. Parece no existir duda de que en alguna ocasión la Tierra fue azotada por un gran diluvio. Pero, ¿qué pudo haber causado tal catastrófica inundación mundial? ¿Qué sucedió en la Tierra hace 5.000 años que pudiera haber ocasionado que aún las más altas cimas se cubrieran con agua? Para encontrar la respuesta, he venido a este observatorio para charlar con Roger Rusk, profesor emérito de física de la Universidad de Tennessee. Hola. Hemos estado investigando la posibilidad de un diluvio universal. Y como parte de nuestra investigación surge la pregunta acerca del posible movimiento del eje de la Tierra. ¿Está dentro de las posibilidades científicas? Sí, George Dodwell de Australia aportó la teoría de que existía un ángulo de 90 grados en su camino alrededor del Sol. Y que tuvo una dislocación de algún tipo que la llevó a cerca de 26 grados y que ha vuelto a su posición estable de 23 grados y medio. ¿Pero no sería un movimiento de ese tipo algo terriblemente violento? ¿Qué lo pudo originar? Pues varias cosas podrían originarlo. Existen agentes. Un cometa que se estrellara en la Tierra sería uno. Ajá. Y un asteroide estrellándose podría ser otro. Ahora, si en realidad existió dicho cambio, ese movimiento, ¿qué resultados inmediatos podría tener en la superficie de la Tierra? ¿Podría originar las condiciones para un diluvio universal? ¿Alteraría los océanos y en general el mundo entero? Esta idea fue expresada en una reunión internacional de geólogos petroleros hace varios años. La idea indicaba que en un ajuste de costas como ese, si el manto central se moviese en direcciones opuestas, la órbita de giro no puede cambiar, siendo muy lenta, mientras que la respuesta de los océanos sería instantánea, y el océano sería azotado desde sus profundidades y arrojado a la profundidad en el otro extremo. ¿Quiere decir que todo un océano podría simplemente desbordarse, cubrir la Tierra, destrozando todo en su camino y después gradualmente volver a su cauce? Sí, es perfectamente plausible.
Bien, profesor, ¿podría el movimiento del manto entonces ocasionar una acción volcánica muy violenta? Ah, sí, una tremenda acción volcánica. Y esto originaría una fuerza de tremenda precipitación. Verá, quizá en aquel entonces, hace mucho tiempo, existía una cubierta alrededor de la Tierra como ahora la tienen Venus y Júpiter. Un perfecto estado de situaciones para el planeta. ¿Un planeta en las nubes? Sí, señor, una completa cobertura de nubes. Formada de vapor y gotas de agua con cristales de hielo en la cima, como las nubes Cirrus de ahora, que son cristales de hielo. Y si tuviéramos una actividad volcánica, se originaría mucho de este polvo. Entonces tendríamos una condensación de humedad alrededor de estas partículas de polvo que serían nuclearizadas y esta cubierta se precipitaría rápidamente. Entonces, si tuviéramos en realidad esta dislocación, acción volcánica, movimiento del océano, rompimiento de la cubierta de la Tierra, el cambio, de hecho, de todo lo que acontecía, todo esto coincidiría más o menos con la leyenda del diluvio universal que virtualmente destruyó toda forma de vida. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace entonces, de acuerdo con esta teoría, que pudo haber sucedido? Algo en el orden de 5 a 6 mil años. ¿Coincide aproximadamente con la historia del Génesis? Coincide muy bien, perfectamente. Coincide muy bien con nuestra idea del período entre la salida de Abraham y la época de Noé. Bien podría ser. Esta es una evidencia impresionante. Tanto geológica como arqueológicamente, todas las indicaciones nos llevan hacia un diluvio universal. Pero los hombres de la antigüedad dejaron otro tipo de huellas. Registros como el de la Biblia y las tablas cuneiformes de los egipcios que nos dicen muchísimo acerca de los importantes eventos del pasado. Ya que hemos determinado que la Biblia es arqueológicamente exacta, veamos si los documentos históricos de otras civilizaciones antiguas también apoyan la teoría de una gran inundación. Existen más de 200 narraciones de otras culturas respecto a dicho evento, y en cada caso la inundación fue provocada por un ser supremo, un hombre a quien se le pidió construir un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a un par de cada ser viviente. El arca flotó y finalmente descansó en lo alto de una montaña. Los antiguos griegos pensaban que provenían de la segunda generación de hombres, ya que la primera había perecido en el gran diluvio. Un hombre, Deucalión, tan puro en espíritu como Noé, fue seleccionado para construir un arca a fin de salvar a su esposa e hijos y llevar en ella a un macho y una hembra de cada especie. Escaparon de la inundación y sobrevivieron de acuerdo a la leyenda griega para iniciar una nueva vida en lo alto de la montaña. Al final de 1850, arqueólogos británicos encabezados por George Smith descubrieron las tablas de arcilla cuneiforme cuando localizaron la biblioteca del rey Asurbanipal. 3 de estas tablas contaban la historia que ya ellos conocían, la historia de Noé y el arca. En América existen cerca de 40 diferentes narraciones indias sobre el diluvio. Los indios navajos pensaban que el Gran Cañón era resultado del diluvio universal. Otras tribus indias creían que la inundación fue ocasionada por la ira de los monstruos que habitaban en el fondo del mar. La historia continúa explicando que un indio fue salvado de la inundación en una canoa que el héroe había construido y que el hombre había llevado animales a bordo con él. La canoa atracó en lo alto de la montaña después de que las aguas bajaron. Los indios creían en todas estas narraciones sobre la inundación mucho antes de que fuesen expuestos a los europeos y sus conceptos cristianos de la inundación. El hecho de que existió una gran inundación y de que el hombre sobrevivió está asentado en la historia. Pero el que Noé y su carga viviente hayan sobrevivido a la inundación como pasajeros a bordo del arca debe todavía ser probado. Los arqueólogos coinciden en que si el arca navegó en las aguas del diluvio, su existencia puede ser probada al encontrar algún artefacto antiguo que le pertenezca. Un pedazo de la madera con que se construyó, una vasija o una herramienta, algo que pruebe que Noé y su familia existieron y que en realidad vivieron a bordo de la nave. Pero para encontrar dicha prueba se debe saber dónde buscar. Se debe saber dónde atracó el arca cuando las aguas bajaron. Se deben localizar las montañas de Ararat a las que se refiere el libro del Génesis. Aquí en el este de Turquía, debido a las leyendas locales, esta hermosa montaña legendaria es llamada la montaña del mal por los kurdos, la montaña del dolor por los turcos y la madre del mundo por los armenios. Nosotros la conocemos como el monte Ararat, el lugar de desembarco de Noé y de su arca. Localizada en la frontera que separa a Turquía de la Unión Soviética, ambas, la historia y la leyenda local, apoyan la historia bíblica de que el arca atracó aquí en el monte Ararat. Los turcos llaman al monte Ararat Agritak, que quiere decir montaña del arca, y los persas la llaman Kokino, que quiere decir montaña de Noé. Y es poco probable que exista un lugar cerca del monte Ararat cuyo nombre no nos recuerde la historia de Noé.
En Erivan, una ciudad que parece surgir de las páginas de Las Mil y Una Noches, los estudiosos afirman que fue ahí donde Noé construyó su primera casa. Erivan se traduce como la primera aparición. Aquí en la falda de la cañada de Ajora se encuentra parte de la reconstruida antigua ciudad de Ajora, que fue completamente destruida por un terremoto en 1840. Argurí, otro nombre para Ajora, significa la plantación del vino. Según los historiadores, el cultivo del vino europeo se originó en esta zona donde Noé, de acuerdo a la Biblia, plantó una viña. Y en los poblados y villas que rodean el monte Ararat, los vecinos, conocidos como kurdos, creen que el arca de Noé descansa en la montaña. Los kurdos también creen que la montaña está maldita y muy rara vez intentan escalarla. Ararat es una montaña volcánica de cerca de 6.000 metros de altura, con su cima permanentemente cubierta con glaciares y nieve. Rara vez se puede observar la cumbre. La neblina no solo cubre la cima, sino que ocasiona ventiscas durante todo el año. A menores alturas prevalecen las tormentas eléctricas. Al dirigirse la palabra uno al otro. Los hombres que han escalado de hecho el monte Ararat es John Morris. Le pedimos que nos contara algunos de los peligros con los que se encontró en su expedición. Una de las cosas más difíciles es en relación al tiempo. El monte Ararat es la única montaña cubierta de nieve en toda la región. Así que la evaporación que se origina en la falda de la montaña se condensa alrededor de las 2 o 3 de la mañana todos los días. Normalmente en la mañana, si no hay mal tiempo en el área, la montaña es totalmente cristalina, con una vista maravillosa. Pero después, alrededor de las 10, la neblina comienza, y antes de las 2 o 3 de la tarde, casi todos los días, hay una tormenta en Monte Ararat, y casi siempre esta tormenta viene acompañada de rayos y truenos. Quizá lo más terrible que nos ha sucedido en esa montaña fue una vez en que 3 de nosotros escalábamos a 4.000 metros de altura en la montaña, cuando nos atrapó una ventisca que se convirtió en tormenta eléctrica, y antes de que terminara, los miembros de la expedición fuimos sacudidos por un rayo. Sé que la mayoría de las personas que son atacadas por un rayo normalmente no tienen oportunidad de contarlo. En realidad, por un momento yo también pensé que no tendría esa oportunidad. 2 de nosotros estábamos totalmente paralizados de la cintura para abajo, tendidos durante horas en la nieve. El otro compañero tenía amnesia por el impacto y caminaba golpeándose en las rocas. No sabía quién era o dónde estaba, no se daba cuenta de que se golpeaba contra las rocas, no se daba cuenta de nada. Yo no, me disculpo del hecho de ser cristiano, creo en Dios, y estoy convencido de que Dios bajó a nosotros ese día y obró un milagro que nos permitió recuperar de nuestras heridas y continuar la búsqueda del arca. Después de Cristo, menciona el arca. Alrededor de ese mismo año 30, Nicolás de Damasco, biógrafo de Herodes el Grande, nos indica que el arca atracó cerca y que partes de su madera se encontraban aún ahí. En el año 38 después de Cristo, Efidanus, obispo de Salamis, visitó la tierra de los kurdos y menciona haber visto madera del arca de Noé. En las nieves del monte Ararat, según nos cuenta el historiador y viajero armenio Hayton, se podía observar una mancha oscura que era el arca de Noé, la cual vio él mismo en el año 1254. También Marco Polo, el renombrado viajero, escribió acerca de la presencia del arca de Noé en el monte Ararat en el año 1269 después de Cristo. La historia antigua nos indica la presencia del arca. Pero no ha sido sino hasta recientemente, cuando las expediciones importantes han escalado las peligrosas colinas del Ararat, que hemos tenido pruebas fehacientes de la existencia del arca. La aparente razón es el glaciar. El monte Ararat está cubierto por un glaciar y nieve espesa. Y durante largos periodos los veranos no son lo suficientemente cálidos para permitir el deshielo y facilitar así el ascenso a la montaña. Debido a esto, no fue sino hasta 1829 cuando el monte Ararat pudo ser escalado con éxito. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. El hombre que lo logró fue el físico alemán Dr. Friedrich Parrot. Había escuchado rumores de que en el monasterio armenio todos se encontraron con las supersticiones de la gente de la montaña, los kurdos. Y en algunas ocasiones, renegados kurdos se unían a las expediciones, robando los campamentos y aún asesinando a algún explorador.
Bien, como han visto ustedes en esta primera parte del documental, hay abundancia de medios, pero también hay abundancia de imaginación y de técnica. Por ejemplo, en las secuencias del diluvio están bastante bien resueltas. Hay un aspecto dentro de esta primera parte en el que a mí me gustaría insistir. Es la universalidad de ese diluvio pretendidamente universal. Por ejemplo, es curioso, ya lo menciona en esta primera parte, el que se encuentre en esa biblioteca del rey Asurbanipal, escritas en tablillas cuneiformes, se encuentra dentro de esa epopeya de Gilgamés, escrita en el antiguo lenguaje de Akkad, se encuentre una descripción del diluvio. Ahí el Noé sumerio se llama Utnapishtim y pasa por las mismas circunstancias por las que pasaría Noé según el relato bíblico. Es avisado también por su Dios de que va a haber esta catástrofe, se le avisa para que, él se pueda salvar con su familia y también con una pareja de cada especie animal. Y la única diferencia está en que ese diluvio que aparece en el Gilgamés, dura únicamente 6 días, al cabo de los cuales Utnapishtim suelta también un pájaro, en este caso una paloma, para ver si las aguas han descendido o no. Cuando las aguas empiezan a descender, empiezan a bajar de nivel, el barco de Utnapishtim, de ese Noé sumerio, se queda detenido en la ladera de un monte, el monte Nisir. La similitud entre un relato y otro es tanta que muchos aventuran la hipótesis de que Moisés lo que hizo fue copiar ese relato mucho más antiguo y adornarlo un poco más y luego después que quedara registrado en la Biblia. Pero hay muchas razones, entre ellas la proximidad también geográfica. Pero ¿cómo entender que la figura de Noé y la alusión al diluvio aparezca en culturas que son muy distantes y que no tienen nada que ver? Por ejemplo, entre los chinos existe la tradición de que en el año 2297 a.C. hubo un diluvio universal. Una catástrofe de la que se salvó un hombre y su familia, Falé, y que también llevó unos animales en su embarcación. Otra tradición china habla de que ellos descienden del único superviviente del diluvio, un superviviente que se llamaba Nuba. También hay mucha similitud fonética entre Nuba y Noé. Pero, por ejemplo, los indios de América del Norte, de Centroamérica y de Sudamérica tienen en sus tradiciones la existencia de un diluvio y la existencia de un Noé particular que cuando las aguas descienden queda con su embarcación atrapado, detenido en las laderas de un monte. Hasta los esquimales tienen su propio Noé. Es decir, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista cultural, el diluvio sí existió como algo universal o al menos casi universal. Muchas culturas, muchos pueblos muy lejanos entre sí, sin ninguna conexión, tienen en sus crónicas, en sus leyendas o en sus religiones una referencia clara a ese diluvio universal y a su Noé particular. Pero habría que preguntarse también si desde un punto de vista geológico es demostrable la existencia de un diluvio. Y eso aparece reflejado en esta primera parte de la película, aunque también insistamos ahora un poco en ello. Esa circunstancia de que el 80% de las tierras emergidas sean de origen sedimentario, esos sedimentos que, como se mencionaba en el documental, en algunos lugares, como la India, llegan a alcanzar 20 kilómetros de profundidad, pero luego desde un punto de vista de búsqueda de fósiles, de búsqueda de restos de animales antiguos, se encuentra un estrato en el que aparecen mezclados en tremenda confusión peces de muy distintas especies y que se conservan intactos, revueltos en una gran cantidad, pero intactos como si nadie los hubiera devorado y cubiertos por una inmensa cantidad de cieno. Es decir, desde un punto de vista geológico, hay evidencia de que en un momento determinado hubo tremendos torrentes que acumularon, que arrastraron todo y que inmediatamente esos restos orgánicos fueron cubiertos por el cieno. Algo que se ajusta a la descripción del diluvio. Es decir, desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista geológico está justificada la existencia de ese diluvio universal. En este sentido, pues, la Biblia una vez más tiene razón. Solamente falta un detalle, falta encontrar el arca. ¿Y dónde buscarla? Si el relato bíblico tiene razón en los otros puntos, lo lógico es buscarla en el monte Ararat. Cuando ha terminado esta primera parte del documental, ustedes han visto que se iniciaba la búsqueda del arca de Noé en el monte Ararat. En la segunda parte se insiste en este sentido. Y ya veremos si encuentran el arca o no. Como en los seriales antiguos, yo les diré ahora que la semana próxima tendremos la respuesta.
Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Vamos a ver hoy la segunda parte de ese documental norteamericano de la CICSAN sobre el Arca de Noé y el diluvio. Para los que no vieron la primera parte, les recordaré que está basado este documental en un libro, En busca del Arca de Noé, escrito por Balsiger y por Charles Elier hijo, que es precisamente el productor de muchos de los documentales de esta serie. En esa primera parte se planteaba la posibilidad real de que el diluvio hubiera existido en la antigüedad, una posibilidad que se encuentra confirmada en esa primera parte por datos geológicos y por datos culturales. Se demuestra de una manera bastante clara que hace 5 o 6 mil años algo sucedió, una catástrofe de tipo geológico muy similar a la que aparece descrita en la Biblia. Luego la búsqueda del libro y también del documental es en torno al arca. En esa primera parte se mencionan algunas de las expediciones que comenzaron a hacerse al monte Ararat, recogiendo una tradición, pues los cristianos, los kurdos, los maometanos que viven allí en aquella zona, todos sostienen desde un punto de vista tradicional que el arca está realmente en la falda del monte Ararat. Y esas expediciones, en esa primera parte se menciona la de 1829, la de 1840 e incluso una de unos turcos que aseguraban haber visto ese arca allí en las laderas del monte a una determinada altura y en un lugar prácticamente inaccesible. En esta segunda parte se continúa ese relato de las expediciones que se realizaron en el monte Ararat, y en concreto la de 1845, que por fin consigue conquistar la cima. A partir de ese momento ya son muchos los expedicionarios, los montañeros que aseguran haber visto de lejos lo que bien pudiera ser el Arca de Noé, hasta que finalmente unos aviones rusos la localizan. Dan un informe al zar y el zar envía, todo esto lo verán ustedes en esta segunda parte del documental, el zar envía un grupo de soldados, una expedición en toda regla que encuentra el Arca de Noé, que la tocan, que la miden y que preparan un exhaustivo informe que envían al zar. A los 2 días estalla la revolución y ese informe desaparece. Es triste que en la investigación en torno a hechos del pasado surja siempre la confusión, la duda por hechos como este, porque como en este caso todo ese informe que habría demostrado de una forma clara que la existencia del Arca de Noé, ese informe se pierde y comienzan las conjeturas, si eso era real, si eso era simplemente una ficción, si existió o no existió el arca y si estaba o no estaba realmente en el monte Ararat. El hecho es que después de aquello siguen siendo muchos los que han visto el Arca de Noé. Pero hacemos un inciso en esa búsqueda del arca porque también lo hacen los guionistas de ese documental. Y es comprobar desde un punto de vista de ingeniería náutica si el arca tal como aparece descrita en la Biblia tendría razón de existir o no. Si en ese punto había fantasía o había también una descripción real de los sucesos. Si ustedes recuerdan, según el relato bíblico, el arca medía 300 codos de largo, por 50 de ancho, por 30 de altura. Traducido a nuestras medidas significa unos 135 metros de largo, por 22,5 de ancho y unos 13,5 metros de altura. En el documental se recoge la investigación que se hizo en este sentido y se pudo comprobar que una embarcación de esas características era muy difícilmente gobernable, pero sin embargo era prácticamente insumergible. Podría soportar tremendas olas y toda esa serie de confusión geológica que sucedió tal como aparece descrita en aquella época, en aquel momento del diluvio. Pero además también se demuestra en ese estudio que con esas medidas el arca era más que capaz para albergar los miles de animales que se considera que Noé se hubiera precisado a llevar dentro del arca para salvaguardar las distintas especies. Cabían perfectamente los animales, cabía toda la alimentación necesaria y se podrían resistir perfectamente esos 40 días y 40 noches de aislamiento, más todas las semanas y meses que vinieron después hasta que las aguas descendieron.
Ese estudio es muy interesante y ustedes lo verán también en esta segunda parte del documental. Pero, ¿qué sucede con el arca? ¿Está realmente allí o no? Durante la Segunda Guerra Mundial son varios los pilotos que insisten en que, en efecto, hay algo que podría ser el Arca de Noé que está a determinada altura. Pero todos son informaciones más o menos confusas. Hasta que en el año 1953 se obtiene la primera prueba material. Una expedición, la de Fernán Navarra, consigue un trozo de madera del arca, un trozo arrastrado por un glaciar. Y en este sentido es importante también el documental porque ustedes serán testigos directos de cómo se consigue esa muestra, ese trozo de madera, puesto que en ese año, en esa expedición, el hijo de Fernán Navarra llevaba una cámara y estuvo filmando precisamente las escenas correspondientes a la búsqueda y al hallazgo de ese trozo de madera. Después ha habido otras circunstancias que han inclinado la balanza de una manera decidida en torno a la existencia del Arca de Noé en el Monte Ararat. Por ejemplo, se ha visto, se fotografió en el año 1974 una expedición que llegó relativamente cerca y que tiró unas 2.300 diapositivas y una de ellas, ustedes lo verán después en este documental, aparece más o menos clara la imagen de lo que bien pudiera ser el Arca de Noé. Incluso en el año 72, desde un satélite a muchos kilómetros de altura, fotografiando aquella zona y haciendo un análisis minucioso electrónico de esas fotografías obtenidas, también lo verán en el documental, parece llegarse a la conclusión de que sí, de que existe allí algo, una embarcación o un conjunto o una construcción de madera que nada tiene que ver con el resto del entorno, algo perfectamente individualizado que podría ser perfectamente el Arca de Noé. Bien, todas las pruebas que en torno a la existencia del Arca de Noé, a la existencia del diluvio y sobre todo a la existencia del Arca en el Monte Ararat están expuestas en esta segunda parte del documental. Ustedes verán esas pruebas y ustedes juzgarán si son suficientes y si debemos decir que el Arca de Noé existió y está en el Monte Ararat. Ustedes lo decidirán. Una leyenda extraña y misteriosa surgió del Ararat. Una leyenda descubierta después de 70 años. Le pedí al pastor Harold Williams de Shreveport, Louisiana, que nos contara los detalles de tan extraordinario trama. Pastor, ¿cómo y cuándo conoció usted a Haji Yarim? Fue en el año de 1915. Encontré a Haji Yarim en un charco de sangre, en su cama. Teniendo conocimientos de medicina, lo cuidé hasta que se recuperó y lo llevé a nuestra casa en la Universidad de Pacific Union, donde lo atendimos y permaneció durante varios meses. Ya en los últimos días me contó la historia de 3 ateos que llegaron esperando encontrar el Arca de Noé, fingiendo ser cristianos. Habiendo contado una historia tan hermosa y pareciendo tan sinceros, finalmente les creyeron y contrataron al padre de Haji Yarim como guía y a Haji como su asistente. Así que los llevaron directamente hasta el arca. Cuando llegaron al interior de la nave, los 3 ateos revelaron su verdadera identidad. Habiéndose proclamado como devotos cristianos, solo eran unos ateos que deseaban demostrar que ahí no había ningún arca. Estaban tan enfadados, tan disgustados, que tomaron sus hachas y comenzaron a golpear, pero al no poder cortar la madera, que estaba tan dura como una roca, intentaron asesinar a estos 2 hombres, sus guías. De pronto el más joven de los 3 dijo: un momento, ¿quién nos va a enseñar el camino de regreso? Así que se hicieron una herida e intercambiaron sangre y juraron que si alguno de los 3 revelaba la verdad, los 2 restantes lo matarían. Después le dijeron a los guías que si contaban algo de lo que había pasado ahí, también a ellos los matarían, que los vigilarían durante el resto de sus días. Entiendo, señor, que algún tiempo más tarde hubo un inglés que dijo haber sido uno de ellos. Sí. Eso fue cuando vivíamos en Brockton, Massachusetts, y yo daba clases en la preparatoria. Una mañana mi esposa me trajo el periódico y al leerlo observé que había una pequeña nota al final de la página. Decía que un inglés, en su lecho de muerte, había deseado aliviar su conciencia y narraba la misma historia que Haji me había contado varios años antes. ¿Y usted, señor, ya había publicado la historia de Yarim? No, todavía no. Entonces no era posible que el inglés la conociera. Absolutamente imposible. En 1876, el prestigiado estadista, jurista y autor inglés
El doctor John Warwick Montgomery conoció a un hombre que estaba directamente relacionado con la publicación de la historia de los aviadores rusos. Nos informa... La expedición rusa es una de las más interesantes historias relacionadas con la supervivencia del Arca. Y lo que sabemos al respecto, la información general la debemos en gran parte al caballero que vemos en esta fotografía. Él es el extinto coronel Alexander Kor. Era coronel de la Armada Blanca Rusa. Este hombre tuvo contacto con los soldados que estuvieron en la expedición que ascendió al monte Ararat y verificó la existencia del Arca, el informe que había sido proporcionado por los aviadores. El coronel Kor menciona en uno de sus escritos que él conocía al teniente Lajonsky, cuyo hermano, un sargento con conocimientos arqueológicos, fue de hecho miembro de esa expedición. El coronel Kor también fue responsable de la primera publicación con esta información. Tuve oportunidad de conocer al coronel Kor un año antes de su muerte en Menlo Park, California. Él era un verdadero caballero distinguido y agradable. Y estoy completamente seguro de que la información que el coronel nos proporcionó no fue de ninguna manera producto de su imaginación. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. La historia de la expedición rusa sirvió como confirmación de lo que George Hagopian vio en 1902. Basados en la información reunida por estos descubrimientos, nuestra búsqueda del Arca de Noé nos trajo al sur de California. Este es un laboratorio marino, establecido para estudiar los océanos y los barcos que los navegan. Hemos venido a que los científicos nos ilustren acerca del buen estado y navegabilidad del Arca de Noé. Pero antes de hacer eso, debemos conocer el diseño y tamaño aproximado del arca. Este dibujo, como ustedes saben, fue hecho por Fred Lee después de largas entrevistas con George Hagopian. Pero a través de los años, varios artistas e historiadores han vertido diferentes conceptos sobre el arca. Romboides prismáticos, inmensos sampanes, o simplemente embarcaciones de gran cabotaje. Sin embargo, concibieron el arca. Sabían que debía ser lo suficientemente grande para dar cabida a un macho y una hembra de toda especie animal del mundo y con suficiente estabilidad para soportar la violencia de los mares durante el diluvio. Aun cuando los artistas e historiadores han tenido muchas diferentes ideas acerca del aspecto del arca, basados en las narraciones de los expedicionarios rusos y de George Hagopian, así como con la información proporcionada por la Biblia, consideramos que este modelo es una representación exacta del Arca de Noé. En cuanto al tamaño, las instrucciones que dio el Señor a Noé fueron de construir un arca de 300 por 50 por 30 codos. Un codo en épocas pasadas era la medida que representaba la distancia del codo de un hombre hasta sus dedos. Algo así como 18 a 22 pulgadas. Utilizando la medida menor, 18 pulgadas, estimamos que el arca que Noé construyó medía 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Se asemejaba a una larga caja rectangular. Una caja rectangular más grande que 20 canchas de básquetbol. Ha sido la más grande embarcación de madera construida por el hombre. Los constructores de barcos han descubierto que el largo del arca a todo lo ancho equivale a un radio de 6 por 1, lo que significa que sería una embarcación muy lenta, pero de las más estables que se hayan construido. Tan estable que el acorazado Oregon de los Estados Unidos, construido a principios de siglo, fue diseñado exactamente con el mismo radio. El radio de diseño del arca también significa mayor capacidad, mayor seguridad de operación y, por supuesto, menor tripulación. El doctor Henry Morris, antiguo profesor de ingeniería hidráulica, ha realizado muchísimas investigaciones en relación al Arca de Noé. Lo entrevistamos en su oficina. Doctor Morris, hemos estudiado el diseño del arca desde el punto de vista de su navegabilidad y estabilidad. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Podría haber sido una embarcación estable? Sí, hasta donde podemos calcularlo lo fue. Las fuerzas hidrodinámicas nos indican que podría haber sido estable. De hecho, podemos probar
que el balance entre la fuerza ascensional, la fuerza gravitacional y la fuerza de peso, etc., fueron tales que el arca se enderezaría si fuera a volcarse dentro de los 90 grados. En cualquier punto de 0 a 90 grados, el efecto de corrección sería tal que de inmediato se enderezaría. Sería prácticamente imposible hacerla zozobrar. Y su extraordinaria estabilidad. Como los inmensos barcos de hoy en día, el bajo centro de gravedad le proporcionaba una tremenda estabilidad. Mientras más profundo se sumergía debido a su pesada carga, más estable se convertía. Sin timón, sin remos, ni velas. Recuerden que el arca no tenía un destino fijo. La construyeron para flotar, y eso fue lo que hizo. 900 millas marinas hasta el monte Ararat en 150 días, desde donde los científicos suponen que fue construida, en las orillas del río Tigris. El arca tenía 3 cubiertas. Los conocedores suponen que la cubierta superior fue ocupada por Noé y su familia y los comestibles. La segunda cubierta fue dividida en filas de pesebres e hileras de jaulas para mantener a los animales separados. La tercera y última cubierta fue utilizada para lastre y almacenamiento de desperdicios. ¿Cuál era la capacidad del arca? Un experto nos indica lo siguiente. Podría haber transportado más de 569 carros de carga de ferrocarril o más de 30.000 animales y aves con muchísimo espacio disponible para Noé. Probablemente lo que más ha causado curiosidad acerca del arca de Noé ha sido el aspecto de los animales. ¿Cómo fue posible reunir representativos de cada especie? ¿Cuántas diferentes especies había a bordo? ¿Cuál fue el número total de animales en el arca? ¿Y cómo es que pudieron cuidar a los animales? Para las respuestas, recurramos a los científicos y estudiosos de la Biblia. De acuerdo a estos expertos, el reunir a los animales no fue tan difícil. La Biblia nos dice que Dios se comunicó con todos los animales tal como lo hizo con Noé, y mansamente vinieron con Noé. Se dice que tuvieron un aviso del diluvio y sabían que Noé era su amigo. ¿Cuántos animales embarcó en el arca? Nadie puede estar seguro. No podemos precisar cuántas especies existían en aquellos días. Pero muchos científicos concuerdan con que el número podría ser de aproximadamente 1544 a 2392. ¿Cómo pudieron Noé y su familia cuidar aproximadamente de 2000 animales? Los científicos nos mencionan que con 2000 animales a bordo, durante 12 horas diarias, cada miembro de la familia de Noé tendría que alimentar a un animal cada 3 minutos. En su libro El Diluvio Universal, el Dr. Morris examina el problema del cuidado de los animales. Lo interrogamos al respecto. ¿Cómo pudieron 8 personas alimentar y cuidar a 2000 animales durante 13 meses? Por supuesto, muchas personas han hecho esa pregunta como una objeción a toda la historia, que sería humanamente imposible cuidar a los miles de animales que hubieran podido estar en el arca. Una posibilidad más o menos razonable sería que estos animales hubieran tenido la capacidad de hibernar como lo hacen muchos ejemplares ahora. Hay animales que escapan al mal tiempo suspendiendo la mayoría de sus funciones. Es su defensa, un estado de animación suspendida, así que supongo que cuando la temperatura descendía y el cielo se oscurecía, y el ruido, los truenos, las olas, el medio ambiente, cooperaba a que los animales en sus jaulas, bien alimentados, optaran por dormir la mayoría del tiempo. Por supuesto que ocasionalmente Noé y su familia tendrían que alimentarlos, pero no sería necesariamente una tarea abrumadora para esas 8 personas en el arca el tener que cuidarlos cuando la mayor parte del tiempo hibernaban. Así que, basados en la evidencia disponible, sabemos que los descubrimientos oculares del arca corresponden a la información técnica, científica y biológica de hoy en día. Que el arca y su carga fueron capaces de sobrevivir al diluvio universal. Pero aún existen escépticos. ¿Dónde está la prueba?, nos dicen. ¿Dónde está la evidencia de que los restos del arca se encuentran en el monte Ararat, conservándose en refrigeración bajo 26 kilómetros cuadrados de nieve y hielo? Exigían pruebas palpables de la existencia del arca. Deseaban una muestra de la llamada madera amarilla para examinarla, así que las expediciones continuaron. Esta fotografía de un monje armenio fue tomada en 1933 por el reportero de la estación de radio KFI de Los Ángeles, Carpet Wells. Él fue enviado al monasterio armenio de Exmiatsin, Turquía, para verificar si el Dr. Parrot había visto en realidad en 1829 la cruz hecha de la madera del arca. Lo que él vio fue una cruz de color rojizo de 30 centímetros de largo. Era la única reliquia conocida que probaba la existencia del arca en esa época. En 1938, el famoso periodista y cronista de lo absurdo, Robert Ripley, se unió a la búsqueda de artefactos del arca de Noé. Ripley
escritor de la popular serie Aunque usted no lo crea, con un auditorio de 80 millones en 38 países, se ha ganado una impecable reputación a lo largo de 30 años por no haberse equivocado nunca. Durante sus expediciones a 198 países, Ripley viajó a Borsippa, en Irak, en donde localizó la famosa Torre de Babel. Al visitar Irán, Ripley se dio cuenta de que una cuarta parte de su superficie estaba cubierta por un árido desierto dividido en extrañas formas polígonas. Nos explicó que estas rajaduras fueron causadas cuando las aguas del diluvio universal se secaron. Ripley se encontró con que los nativos de Damasco creían que era ahí donde estaba la tumba de Noé. Los enfermos visitaban con frecuencia la tumba esperando curas milagrosas. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos habían visto el arca atrapada en los glaciares del monte. El periódico de la Armada Norteamericana, Barras y Estrellas, publicó uno de estos descubrimientos en su edición 43. Pilotos australianos y rusos también dijeron haber visto la inmensa nave parcialmente oscura, cubierta con hielo y nieve. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vuelos rusos sobre el monte Ararat continuaron. Errol Cummings, especialista en el arca, conoció al doctor Donald Littman, el hombre que supo primero de estos vuelos rusos. Cuando el doctor Littman y su esposa nos visitaron a nuestra casa en Farmington, Nuevo México, el doctor Littman en sus entrevistas con nosotros enfatizó fuertemente el hecho de que el jefe del escuadrón le comentó que hubo expediciones anuales desde 1937 hasta 1947 y después otra expedición en 1948. El doctor Littman nunca puso en duda lo anterior. Y podemos decir, por supuesto, que sabemos que hubo una expedición en 1915 y en 1916, otra mayor. Y otra también en 1918, lo que totaliza, hasta donde sabemos, 13 expediciones. Expediciones rusas hacia el Arca de Noé. Nos proporcionó también un relato muy preciso de su experiencia. Había conocido a un oficial de la Fuerza Aérea Rusa. Había volado durante el periodo de 1937 a 1947, 10 expediciones. Y después, cuando el doctor Littman conoció a este hombre en Hamburgo en 1947, él le mostró 3 de las fotografías que se habían tomado. Y él nos dibujó un boceto de una de las fotografías que le fue mostrada por el jefe del escuadrón de la Fuerza Aérea Rusa. Y este es el boceto. Muestra el arca a una altura de 4.000 metros aproximadamente, con la proa sobresaliendo a 30 metros. De lo que se ve de la proa se traduce que ésta se encuentra en medio del agua, sobre el acantilado. Por cierto que este boceto coincide con las otras narraciones que conocemos. Esto es lo que lo hace interesante. Así que nos inclinamos a pensar que lo que dice el doctor Littman es auténtico, al igual que la teoría del piloto ruso. En 1952, un ingeniero norteamericano especialista en gasoductos que trabajaba en el Medio Oriente también observó una porción del arca sobresaliendo del monte Ararat. George Jefferson Green se encontraba en una misión de reconocimiento localizando petróleo y desde su helicóptero pudo observar una gran embarcación sobresaliendo de las rocas en uno de los lados visibles. Tomando su cámara, Green solicitó al piloto del helicóptero que se acercara lo más posible a la inmensa estructura. Bajaron al máximo, mientras el emocionado ingeniero fotografiaba el descubrimiento de lado hacia adelante. A una distancia de 35 metros disparaba la cámara mientras el sol empezaba a desaparecer en el cielo de occidente. Green tomó lo que se consideraron 6 extraordinarias fotografías. Por lo menos sus amigos así lo dicen. Pero Green fue transferido a una mina en la Guayana Británica, donde murió asesinado. Todas sus pertenencias, incluyendo las valiosas fotografías, desaparecieron, aún más pequeños para distribuirla entre varios expertos. Lo que Noarra había tomado de los glaciares del monte Ararat a una altitud aproximada de 3.000 metros era una pieza de madera cuadrada trabajada a mano. Sí, había encontrado madera, pero ¿pertenecía al arca? Los entendidos en la materia generalmente concuerdan en que el diluvio universal debió ocurrir hace más de 5.000 años. Si Navarra pudiera comprobar la edad de la madera y determinar que efectivamente tenía 5.000 años, esto podría ser una prueba de que pertenecía al arca. Para examinar la madera, Navarra visitó laboratorios especializados tanto en los Estados Unidos como en Europa. Uno de los muchos experimentos para establecer la antigüedad de la madera fue la prueba del carbono 14.
Pero después de que varias pruebas del carbono 14 fueron realizadas, las fechas que se obtuvieron variaban de 1300 a 1700 años. Mucho menos de los 5000 años que se esperaban con tanta ansiedad. El carbono 14 es un procedimiento de prueba extremadamente popular. Sin embargo, su efectividad ha sido recientemente criticada. El doctor Melvin Aycock, profesor de metalurgia de la Universidad de Utah y ganador del Premio Nobel de 1968, nos explica: En cuanto se refiere a esta madera en particular, me parece que nos enfrentamos con una gran dificultad para ubicarla. Primeramente, la muestra ha sufrido los embates de diferentes condiciones climatológicas, como en el caso de la montaña, que es volcánica. Prácticamente ha estado en un glaciar sujeta a cambios iónicos, por lo que está parcialmente fosilizada, lo que significa que su composición se ha modificado. Las condiciones de la naturaleza afectan grandemente este tipo de situaciones, como en el caso de los moluscos en el agua de mar. Como el molusco que vivió hace más de 3000 años y se conserva a pesar del tiempo. Una especie de pino sometido a un tratamiento similar a esta madera nos mostraría por medio del método de carbón radiado, que es más reciente de lo que en realidad es. La sola contaminación de la muestra haría realmente imposible el fecharla por medio del método de carbón radiado. Si no podemos confiar en el carbono 14 para probar la antigüedad del arca, ¿qué pruebas podrían determinar con precisión la edad del descubrimiento de Navarra? A Navarra realmente le preocupaba el problema. No solamente necesitaba conocer la edad del madero, sino también información acerca de su origen geográfico. Navarra seleccionó a un grupo de instituciones científicas muy prestigiadas para determinar qué pruebas podrían realizarse. El grupo consistía del Museo Nacional de Historia Natural de París, el Centro Nacional de Investigación Científica en Madrid, el Centro de Investigación Forestal y Análisis en Francia, el Departamento de Estudios Prehistóricos de la Universidad de Bordeaux y el mundialmente famoso Museo del Cairo. Los científicos seleccionaron 4 métodos de prueba que podían fácilmente interrelacionarse. Métodos que ya habían sido utilizados para establecer las edades de antiguos artefactos de madera, como el féretro del rey Tut, canoas egipcias y antiguas herramientas de madera. Las pruebas seleccionadas fueron el grado de formación de carbón y lignita, la modificación de células, la densidad de la madera y el grado de fosilización. ¿Qué investigaron estos impresionantes centros científicos acerca de la muestra de Fernán Navarra? Bien, la prueba de densidad de la madera y el grado de fosilización mostraron que la pieza tenía en realidad alrededor de 5000 años. Las otras 2 pruebas indicaron una edad de 4484 años o más. En otras palabras, los 4 experimentos concuerdan. La madera es tan antigua como el arca misma. Para investigar aún más, charlamos con Richard Bliss, profesor de la Universidad de Wisconsin. Tengo aquí una pieza única de madera rescatada del monte Ararat por Fernando Navarra en su búsqueda del arca. Nos indica ser de un árbol de la especie de las quercíneas que tenía probablemente 1,5 metros de diámetro por 40 metros de altura. Lo interesante acerca de este árbol es que es precisamente el tipo de árbol que podríamos encontrar en el valle de Mesopotamia, donde se construyó el Arca de Noé. Tengo aquí varias piezas de madera. Esta es una pieza de pino amarillo que es una madera muy suave. Y este es nuestro roble blanco o quercus. Quisiera mencionar algunos puntos. Primero, se pueden observar claramente los anillos anuales que son de color claro y los anillos de color oscuro que nos proporcionan información acerca de la época de crecimiento. Pero fíjense aquí en la estructura sólida, en la estructura celular de este pedazo de madera. Hay algo muy interesante al respecto, porque las venas de esta madera se mezclan con una fibra llamada tirofibra, y que la convierte en prácticamente impermeable. Este es precisamente el tipo de madera que Noé habría utilizado para construir el arca. Es interesante notar que esta pieza de madera y esta otra son idénticas. Y esta es la madera que Fernando Navarra trajo de las montañas de Ararat. ¿Y qué nos dicen todas estas pruebas? Bien, que la muestra es suficientemente antigua como para apegarse a las narraciones bíblicas. Que la madera es originaria de la zona en donde se piensa que Noé construyó el arca.
que definitivamente este pedazo de madera fue trabajado e impermeabilizado por el hombre. Ahora, aquí es donde Fernán Navarra descubrió la madera, aproximadamente a 4.000 metros en el lado norte del monte Ararat. Aun cuando los interesados concuerdan en que Navarra encontró madera del arca en 1955, hay discrepancias acerca de la localización. Basadas en narraciones anteriores, muchas personas continúan creyendo que el arca descansaba aquí, arriba del nivel de los 5.000 metros. La teoría de los estudiosos indica que quizá el arca fue destruida por el terremoto, que se partió en dos, y que la parte principal continúa descansando aquí a 5.000 metros, y que los restos encontrados por Navarra están esparcidos por acá. Pero deberían asegurarse. Así que la búsqueda del arca de Noé continúa. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Durante el final de los años 50 y principios de los 60, el famoso avión espía norteamericano U-2 efectuaba misiones de reconocimiento para la inteligencia militar norteamericana. Muchas de estas misiones sobrevolaron el monte Ararat en camino a Rusia, y varios pilotos informaron haber visto lo que parecía ser un barco atrapado en la nieve. En 1960, esta fotografía fue tomada del monte Ararat por un equipo de investigación de la NATO. Sorprendió a muchos científicos por su increíble parecido con un barco. Se tomaron medidas, se dibujaron mapas y una expedición fue enviada a investigar. En junio 6 de 1960 llegaron finalmente, pero no encontraron el arca. Desilusionados, los investigadores abandonaron la montaña. La misteriosa fotografía del barco había sido una pista falsa. Entonces, en 1969, Fernán Navarra decidió ascender una vez más a la montaña. El famoso explorador francés, quien había sorprendido al mundo en 1950 al descubrir la madera, aceptó unirse a la expedición científica, exploratoria y arqueológica conocida como Búsqueda. Navarra deseaba probar que podía guiar a la expedición hacia el arca que se encontraba en el glaciar del monte Ararat, con la esperanza de obtener más ejemplares. Al repetir los pasos de Navarra por la traicionera montaña, el grupo Búsqueda intentó localizar madera en la misma grieta en donde Navarra la había encontrado en 1955. Pero las grietas no estaban tan derretidas como lo estaban en aquel año y no encontraron madera alguna. Entonces, Navarra decidió probar al fondo de un pequeño vaso adyacente al hielo sólido. Pero los instrumentos del equipo no alcanzaron el fondo. Navarra intentó entonces por una pequeña grieta que salía del vaso. A las 11:15 del 31 de julio de 1969, Navarra y el equipo Búsqueda toparon con tierra. 5 piezas de madera con apariencia de tablas, la más larga con dimensiones de casi 17 pulgadas. Este nuevo descubrimiento confirmó la teoría de Navarra y para muchos científicos fue prueba contundente de que Noé efectivamente había atracado ahí, en el monte Ararat. La expedición de 1969 proporcionó nueva evidencia para apoyar la teoría del arca destrozada. Después de encontrar la madera en el vaso, se determinó que una parte del arca quedó atrapada en la corriente de hielo movible y que continuamente se deslizaba en el glaciar. Así que si el arca estuvo aquí, en el lado noroeste de la montaña, y si durante el terremoto y la erupción volcánica de 1840 el arca se partió en dos, entonces aproximadamente la mitad de esta se deslizó 600 metros hacia otra saliente, dejando rastros de madera a su paso. La otra mitad, probablemente el frente, permaneció intacta, atrapada en las rocas superiores. Esto explica el por qué en ocasiones el arca aparece surgiendo del hielo en forma intacta. Y esto explica cómo Fernán Navarra pudo encontrar pedazos de madera aquí. Desde la expedición de 1969, más evidencia ha sido encontrada para apoyar esta teoría. En julio de 1972, la NASA lanzó el satélite Landsat, con la misión de mantener, inventariar y evaluar los recursos naturales del mundo. Pero al circundar la Tierra a una altitud de 750 kilómetros, realizó un servicio inesperado. Fotografió el arca de Noé. Utilizando un sensor remoto, el satélite Landsat transmite información a estaciones receptoras en la Tierra.
La información se almacena en videotapes y electrónicamente se fija en un negativo de película de donde se pueden obtener fotografías. Este es el sistema nervioso de reproducción del centro. Como podrán darse cuenta por mi vestimenta, las condiciones dentro del local deben ser cuidadosamente controladas en relación a la temperatura, humedad, pero particularmente polvo. Debe ser así a fin de mantener la integridad y la increíble exactitud de la imagen del Landsat. En unos minutos más esta máquina reproducirá lo que parece ser una fotografía. De hecho, es la interpretación de la información enviada por el satélite Landsat. Así, con nuestros propios ojos intentaremos determinar qué es lo que descansa en la cima del monte Ararat. Esta fotografía de Nueva York fue tomada por el satélite Landsat, pero aquí también se almacenan fotografías tomadas por el laboratorio orbital Skylab y por los vuelos del U-2. Los tres han sido utilizados por los científicos para ayudarnos a controlar mejor el uso de nuestros recursos naturales. Esta es una fotografía del satélite Landsat del monte Ararat. Es increíblemente detallada considerando que fue tomada a una altitud de 750 kilómetros. Desafortunadamente, la sola evaluación visual no podría demostrarnos si el arca se encuentra en la montaña. El examen de las fotografías no es el único medio de evaluar la información que recibimos del satélite Landsat. También contamos con la técnica computarizada de análisis electrónico que se practica en este laboratorio. Dr. Waltz, mucho gusto en saludarle. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una imagen del satélite Landsat, y esta en particular se refiere a la frontera turca. ¿Esta es toda el área de la frontera turca? Correcto. Esta es una visión completa de toda la zona. ¿Sería posible amplificarla para lograr una vista más clara del monte Ararat? Sí, amplificaremos particularmente esta área. Bill, haz una amplificación de esa zona. Al alimentar con nueva información a la computadora, la imagen se transformó en un acercamiento del monte Ararat y de sus áreas aledañas. Basados en las narraciones oculares del arca, sabemos que esta área es la más factible localización del arca. El Dr. Waltz entonces insertó una pieza en forma rectangular alrededor de la zona en cuestión. Se le solicitó a la computadora que hiciera una mayor amplificación del área. El efecto que ahora podemos observar es el resultado de la amplificación. Cada cuadro o píxel, también conocido como elemento fotográfico, representa un acre de territorio. Ahora tomamos nuestra imagen y la transportamos a una ventana electrónica de nuestra supuesta área. La imagen se redujo en tamaño y se insertó en uno de los bloques. Después le pedimos a la computadora nos indicara qué porción contenía el mismo espectro o patrón de luz reflectora que ahora contenía el bloque con la imagen. Aquellos que fuesen iguales se tornarían verdes. El primer elemento fotográfico examinado mostró un patrón común de reflexión, lo que significaba similitud en todos los aspectos de la zona aledaña. Enseguida movimos la imagen a la localización descrita por los testigos. Cuando se activó la computadora, fue la única zona de la montaña que se tornó verde. Doctor, dígame, ¿qué nos prueba esto? Este es el único elemento fotográfico píxel que tiene una reflexión específica en todos los alrededores. Entonces sabemos por el análisis de información electrónica que esto es lo único en toda la montaña del Ararat o cualquier territorio aledaño que contiene un patrón particular de reflexión en todas las variaciones del espectro. Sí, así parece. Permítame hacerle una pregunta difícil, doctor. ¿Es posible que se trate del Arca de Noé? Bueno, no descartaría esa posibilidad. Sí, la información del satélite confirma la posible localización del arca, pero no prueba contundentemente que el arca se encuentre ahí. Si no tuviéramos más información que la proporcionada por el Landsat, nunca podríamos estar seguros. Pero sí tenemos más información, fotografías reales. Esta fotografía fue publicada en 1974 por un estudioso del arca, L. Cummings. Nos muestra lo que parece ser la parte rota de un barco que descansa en el fondo de una grieta.
Si la teoría del arca cercenada es válida, entonces esta sería una de esas partes que se deslizó por la montaña durante el terremoto de 1840. Pero ¿qué sucedió con la otra parte del barco? ¿En verdad descansa en una saliente 600 metros más arriba? La respuesta surgió a finales de septiembre de 1974, cuando una expedición de la Misión de Tierra Sagrada de Frankston, Texas, escaló el monte Ararat. Filmando a través del desfiladero, ahora con una cámara de 35 milímetros, se obtuvo esta fotografía. Nos muestra lo que parece ser la parte delantera de una gran embarcación. La proa puede verse sobresaliendo de las rocas 600 metros más arriba de donde Errol Cummings tomó la fotografía. Al estudiarla bajo procesos de amplificación, la figura del barco no solamente es clara, sino que aún las tablas pueden ser observadas. Las tablas del Arca de Noé. Sí, fue aquí en donde hace más de 5.000 años, en una montaña del este de Turquía, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas desembarcaron y descargaron a los animales de un arca que les había proporcionado un lugar seguro durante el diluvio universal. La evidencia es aplastante. Tenemos las narraciones bíblicas, las narraciones históricas y las de los pobladores cercanos al monte Ararat, las pruebas oculares, el descubrimiento de madera por Fernán Navarra y las pruebas científicas. Hemos visto cómo la comunidad científica ha examinado cuidadosamente cada aspecto de la historia del arca. La conclusión es que la más grande historia de la Biblia, Noé y el arca, es absolutamente cierta. El arca está aquí, en esta montaña. Podríamos preparar equipos de arqueólogos ahora mismo para intentar otra expedición. Pero ese día deberá esperar. El gobierno turco ha prohibido cualquier tipo de expedición a esta montaña. Ararat separa a Turquía de Rusia. Y políticamente, la presencia de extranjeros en la montaña podría fácilmente ocasionar un serio incidente internacional. Es triste cuando se piensa en ello. La política de las naciones interfiere con la herencia cultural del hombre. El arca debe permanecer aquí, sepultada bajo un manto de hielo y nieve, hasta que el mundo encuentre la paz. Pero ese día llegará, porque hay algo más que solo la historia de una gran embarcación de madera. Es la historia de Noé, un hombre de visión, un hombre con la habilidad de construir un inmenso navío y sobrevivir al diluvio. Un hombre de fe, quizá más que usted o que yo, que pudo ignorar el escarnio de los demás y concluir una larga y difícil tarea. Un hombre que tuvo la fuerza para reconstruir y comenzar de nuevo. Esta es la lección de Noé y su arca. Es una lección que ha sido enseñada a través de los siglos. Es una sencilla lección de paz. Porque Noé es nuestra unión con el pasado y nuestra esperanza en el futuro. Cada una de estas pruebas individualmente tal vez no tengan demasiado peso, pero todas ellas juntas constituyen una evidencia. Sí existió el arca y sí existió el diluvio. ¿Pero qué es el diluvio? Tal como aparece en el relato bíblico, no es posible que sucediera. Si toda la humedad que hay en la atmósfera se condensara y se precipitara en forma de lluvia, no pasaría demasiado. Si habría inundaciones, los cauces de los ríos se desbordarían y las zonas que están próximas a los ríos sufrirían las consecuencias. Pero toda esa humedad condensada no significaría nada más que el nivel del agua de los mares subiría unos pocos centímetros. En ningún caso podría cubrir zonas elevadas y mucho menos montañas. ¿Cómo explicar entonces, cómo justificar entonces el diluvio? ¿De dónde salió tal cantidad de agua? En los relatos y también en el bíblico se hace alusión a que salieron o se desbordaron las aguas del gran abismo. Es decir, no solamente hubo una precipitación de agua desde el cielo, sino que hubo terremotos, hubo algo que rompió la corteza terrestre y que provocó la salida también de otras aguas, aún así insuficientes para justificar el diluvio. Lo que parece claro es que el trastorno geológico fue muy importante. Es forzoso que fuera así para justificar ese relato de una catástrofe tan importante como vio todo el mundo conocido de hace 5 o 6.000 años. Algo tremendo, de una importancia vital, sucedió entonces. Algo que probablemente fue esa caída masiva de agua unida a terremotos que hicieron que donde había montañas aparecieran abismos y que donde había abismos surgieran nuevas cadenas montañosas.
lo que estaba arriba se fue abajo y viceversa. Es decir, hubo una gran convulsión en toda la superficie terrestre. Con casi toda seguridad las cosas sucedieron así. No se explica de otra manera el diluvio, no es suficiente con la lluvia, no había de dónde pudiera salir tal cantidad de agua. Bueno, está justificado el diluvio, ya les decía, y ustedes lo han visto, que hay pruebas geológicas también que confirman la existencia del diluvio, hay indicios, yo les diría que pruebas más que suficientes que demuestran que el arca, que nuestro arca, el arca de nuestra cultura, ya les decía que en todas o en muchas de las culturas lejanas tienen su propio Noé y también su propia embarcación, pero la que afecta a nuestra cultura occidental, el arca de Noé, está localizada en el monte Ararat. Y ustedes se preguntarán, pues lo que yo me he preguntado otras veces, si está ahí, si la expedición de Fernán Navarra la tiene suficientemente localizada, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se organiza una expedición en la actualidad y salimos de una vez de dudas? Y se demuestra de una forma fehaciente y clara que el arca de Noé existe. Pues hay una razón. El monte Ararat está muy cerca de la frontera turco-soviética. Y justamente en esa zona los rusos tienen instalada una base de misiles. Y desde hace unos pocos años no se pueden hacer expediciones al monte Ararat porque cabe el riesgo de que esas expediciones, sirvieran para camuflar alguna otra misión diferente. Por desconfianza, por miedo, tal vez con razones justificadas, el caso es que desde hace tiempo no se realizan expediciones. El arca de Noé, si está realmente en el monte Ararat, sigue allí. Y seguirá allí durante muchos años, ajena a toda la locura del hombre actual, en una zona silenciosa y fría, abrazada por un glaciar y, bueno, conservándose, guardándose tal vez para otras generaciones que tengan mayores y mejores méritos para llegar hasta ella. Tal vez pasen muchos años. Y quién sabe, puede que sea mejor así. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en Infinito seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad?
Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.